El equipo de Fundación Proyecto Maniapure le da la más cordial bienvenida al equipo médico de FUDET para la capacitación titulada Manejo Comunitario de la Malnutrición Aguda o programa CEMAN. ¿Cuál será el contenido de esta capacitación? Va a estar dividida en 4 partes. Parte número 1. Veremos unos conceptos claves y la evaluación nutricional y cuál es el diagnóstico según la gravedad. Parte 2. ¿Cuál es el tratamiento según gravedad? Parte 3. ¿Cuál es el tratamiento a niños que son VIH positivos y presentan malnutrición aguda? Y cómo hacer seguimiento y cómo va a ser el egreso del programa CEMAN. Y la parte número 4, evaluación de la desnutrición aguda en mujeres gestantes, lactantes y el manejo de déficit de nutrientes. La parte número 1 nos va a permitir conocer los componentes del programa CEMAN, diagnosticar los casos de la malnutrición aguda y reconocer los criterios de ingreso al programa CEMAN. En primer lugar, vamos a ver esta definición. La malnutrición, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como las carencias, los excesos o los desequilibrios de la ingesta de energía y o nutrientes de una persona. La malnutrición puede estar o puede englobar malnutrición por déficit o malnutrición por exceso. Conociendo la malnutrición por déficit, a la desnutrición y a la malnutrición en relación con los micronutrientes, y por exceso, conociendo lo que es el sobrepeso y la obesidad. Ahora vamos a definir un poco qué es la desnutrición. Y realmente la desnutrición se caracteriza por el deterioro de la composición corporal y la alteración de las funciones de los sistemas del organismo y, aparte, toda una alteración psicosocial. Vamos a recordar que la desnutrición no solamente es considerado un problema médico o nutricional, es un problema que incluye muchísimos factores y uno de ellos es el entorno social del niño. Alrededor de 17 millones de niños en el mundo menores de 5 años padecen de malnutrición aguda y se estima que 6.6 millones de niños menores de 5 años mueren cada año a causa de la desnutrición. Es muchísimo más frecuente en poblaciones en situación de pobreza con un acceso deficiente a los alimentos, pero también a los servicios básicos como el agua y el saneamiento. A continuación, vamos a ver un esquema que nos va a permitir analizar las causas de la desnutrición. En este esquema vamos a observar las causas básicas, las causas subyacentes, las causas inmediatas y cuál es el resultado de estas 3 causas. Por ejemplo, las causas básicas corresponden a los sistemas políticos, culturales, religiosos, económicos y sociales, incluido la condición de la mujer. También esto puede condicionar la cantidad y calidad de recursos reales, humanos, económicos y de organizaciones, y la manera en que son controlados. Ahora vamos a hablar un poco de las causas subyacentes. Por ejemplo, vamos a tener el acceso insuficiente a los alimentos, las prácticas de cuidado materno-infantil inadecuadas y el agua y saneamiento deficiente y servicios de salud inadecuados. Por ejemplo, con respecto al acceso insuficiente de alimentos, vamos a recordar que este es un factor condicionante del estado nutricional. Y la ingesta o el acceso insuficiente de alimentos me va a desencadenar una ingesta insuficiente de los mismos. Y por lo tanto, al existir una restricción de nutrientes, pues mi estado nutricional se va a deteriorar, presentando desnutrición infantil, discapacidad y en casos muy extremos la muerte. También vamos a tener las prácticas de cuidado materno-infantil. Y aquí vamos a recordar nuevamente que la desnutrición no solamente es un problema médico-nutricional, sino que también incluye factores sociales. Y aquí entran las prácticas de cuidado materno-infantil.
Si no existen unas buenas prácticas de cuidado, entonces va a haber una ingesta insuficiente de alimentos, el niño va a presentar enfermedad recurrente y vamos a recordar que existe el ciclo de malnutrición e infección y por ende esto también me va a desencadenar una desnutrición, discapacidad y también puede desencadenar la muerte. Ahora vamos a ver un poco los objetivos del programa SEMAN. Realmente el manejo comunitario de la malnutrición aguda o programa SEMAN por sus siglas en inglés fue elaborado en el 2007 por la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Nutrición de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa de Alimentación Mundial. Ellos, por las altas tasas de desnutrición que se presentaban a nivel mundial, pues elaboraron el programa SEMAN o el manejo comunitario de la malnutrición aguda. Realmente, gracias a este programa, o lo que se busca realmente es alcanzar una mayor cobertura y disminuir el costo social, económico y los riesgos del manejo intrahospitalario y así mejorar las tasas de recuperación, abandono y también la mortalidad. Ahora bien, realmente este programa tiene una serie de objetivos. ¿Y cuáles son? Como lo dije anteriormente, reducir la mortalidad y la morbilidad, ofrecer tratamiento nutricional, médico y psicológico, realizar un seguimiento oportuno de los casos y alcanzar la recuperación nutricional y clínica del niño. Ahora vamos a ver los principios del programa SEMAN. En primer lugar, el programa SEMAN tiene 4 principios. El primero, máxima cobertura y acceso. Y realmente este programa está basado en la comunidad o cerca de ella. Realmente el programa debe enfocarse en tener una amplia cobertura para así asegurar el máximo acceso a toda la población necesitada de esa comunidad. Luego vamos a tener la puntualidad. Y realmente la puntualidad es fundamental porque antes de que la gravedad de los casos pues evolucione, estos deben ser identificados e inmediatamente tienen que ser referidos al programa, ¿sí? Y esto nos va a permitir diagnosticar en etapa inicial la desnutrición y evitar complicaciones. Luego vamos a tener el tercer principio, que es la atención adecuada a la malnutrición. Y realmente el manejo del programa debe ser sencillo y eficaz para que los niños que presentan desnutrición con o sin complicaciones requieran atención hospitalaria o atención ambulatoria de acuerdo al caso. Y cuidar durante el tiempo que sea necesario. Este es el cuarto principio y realmente el programa SEMAN debe brindar la atención necesaria hasta que los niños que se encuentren en el programa presenten una recuperación de más del 15% del peso corporal. Se tiene que tener muy claro que mientras existan niños con desnutrición aguda en la comunidad, el programa debe mantenerse activo. Ahora vamos a ver este esquema que nos va a resumir lo que son los componentes del programa SEMAN, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener lo que es el compromiso comunitario y movilización. Realmente el éxito del programa recae en la comunidad, es decir, en los líderes comunitarios. Realmente los líderes comunitarios son aquellas personas que conocen muy bien su comunidad y van a servir de puente entre la comunidad y los centros de salud. ¿Ok? Ellos me van a permitir detectar el mayor número de casos posibles, brindándole información oportuna y empoderándolos de todos los conocimientos que necesitan saber para poder detectar casos. Y es por esto que ellos o este componente se considera uno de los más importantes,
¿sí? Realmente los líderes comunitarios tienen 4 tareas fundamentales y una de ellas es realizar un tamizaje. Y evidentemente ese tamizaje va a permitir la detección de casos a través de una evaluación sencilla, como es la toma del perímetro braquial. Luego, vamos a tener que su segunda tarea es que tienen que sensibilizar a su comunidad en temas de nutrición, higiene personal y doméstica. 3. Tienen que promocionar el programa SEMAN y que se acepte en su comunidad, indicando cuáles son las ventajas del programa y evidentemente cuál es su importancia. Y por último, realizar un seguimiento de los casos seleccionados. Esas son las 4 tareas que tiene un líder comunitario. Y nuevamente, vamos a recordar que el éxito del programa recae en gran parte en la comunidad. Luego vamos a tener lo que es el programa específico de alimentación complementaria o manejo ambulatorio de la malnutrición aguda moderada. Realmente el objetivo de este componente es tratar pacientes con malnutrición aguda moderada y prevenir el desarrollo de malnutrición aguda severa. Realmente este programa plantea la distribución semanal o quincenal o mensual de acuerdo al esquema de suplementos listos para usar, como también de medicinas rutinarias y un monitoreo nutricional del paciente. Luego vamos a tener el tercer componente del programa, que es el programa terapéutico para pacientes ambulatorios o atención ambulatoria o el manejo ambulatorio de la malnutrición aguda severa. Y realmente este programa lo que busca es tratar pacientes con malnutrición aguda severa que tengan buen apetito y que no presenten complicaciones médicas asociadas. Realmente este tratamiento consiste en realizar distribuciones, ya sean semanales, quincenales, de alimentos terapéuticos listos para consumir, ¿ok? Y medicamentos de rutina. Y de igual forma, hay que proporcionarle seguimiento médico y nutricional al paciente. Y luego el cuarto componente del programa es el centro de estabilización o manejo hospitalario de la malnutrición aguda moderada y malnutrición aguda severa con complicaciones médicas asociadas. Realmente el objetivo de este componente del programa es tratar pacientes con malnutrición aguda moderada o severa con criterios de severidad, ¿sí? Es decir, que no presenten apetito y que tengan complicaciones médicas asociadas. Inmediatamente, estos niños tienen que ser referidos a un centro hospitalario o a un centro de recuperación nutricional intensivo para proporcionarle un esquema de tratamiento. Nuevamente, aquí vamos a ver lo que estaba conversando en la primera parte y es la movilización comunitaria. Y en este apartado o en esta lámina quisimos explicar muy bien cuál es la importancia. Y ya lo dije anteriormente, que la comunidad o los líderes comunitarios tienen unas tareas. Una de ellas es educar y sensibilizar a la población sobre el problema de la desnutrición y cómo identificarlo, la detección temprana a través del perímetro braquial y también tienen que elaborar una prueba de edema nutricional y una prueba del apetito. Movilización de líderes y asociaciones. Hay que movilizarse constantemente para detectar mayor número de casos en estadios tempranos. Promoción de la aceptación del programa por parte de la comunidad. Como lo dije anteriormente, hay que indicar la importancia del programa dentro de la comunidad, cuáles son sus desventajas y cuáles son las ventajas evidentemente, y también concientizar al cuidador de cuáles son las consecuencias de no cumplir con los pasos del programa SEMAN y hacerle seguimiento oportuno al paciente. Ahora vamos a ver los aspectos de un programa SEMAN exitoso. Son 4 aspectos, ¿ok?
El primero de ellos es la integración de los diferentes componentes del programa. Y es muy importante conocer los componentes del programa, porque esto me va a permitir una derivación de los pacientes a cada uno de los componentes sin que exista discontinuidad en el tratamiento. Luego vamos a tener capacitación. Capacitación del personal, es decir, de todos los actores que están implicados en el programa SEMAN. El personal de salud, pero también los líderes comunitarios. Hay que estar en constante capacitación y actualización con todos los protocolos que existen. Luego, la supervisión sistemática. Realmente la supervisión es clave para mantener y mejorar la calidad del programa. Esto nos va a permitir resolver inconvenientes que se puedan presentar en el camino y aumentar la calidad del mismo, es decir, corregir lo que no está funcionando de forma adecuada y así me va a permitir mejorar mi calidad. Y nuevamente, movilización comunitaria y el diagnóstico temprano. Realmente son los componentes más importantes cuando se está trabajando con el programa SEMAN. Esto me va a permitir aumentar la cobertura y también identificar los niños y niñas que presentan desnutrición aguda en etapas tempranas y evitar los criterios o que aparezcan complicaciones médicas asociadas. Ahora vamos a ver los tipos de desnutrición. Con respecto a la desnutrición, todos sabemos que existe la desnutrición aguda, que realmente esto es lo que abarca el programa SEMAN, y la desnutrición aguda se puede definir como la pérdida o restricción de nutrientes de forma severa, lo que se va a traducir en una pérdida de peso reciente y acelerada o incapacidad para ganar peso. ¿Ok? Realmente la desnutrición aguda se puede diagnosticar mediante el puntaje Z del indicador peso para la talla, cuando éste se encuentra menor a -2 desviaciones estándar. Ahora vamos a hablar un poco sobre el retraso en la talla. Y el retraso en la talla se caracteriza cuando existe una carencia de nutrientes de forma prolongada. ¿Ok? Esto nos permite diagnosticar desnutrición crónica y realmente esto también puede venir asociado a periodos de malnutrición no resueltos. El retraso en talla se diagnostica mediante el puntaje Z del indicador talla para la edad y es cuando está menor a -2 desviaciones estándar. Y también vamos a tener la deficiencia de micronutrientes. Y esta es una desnutrición que viene dada por la falta de vitaminas y minerales. Realmente se presenta cuando las personas no tienen acceso o no consumen de forma regular alimentos que sean fuente de micronutrientes, especialmente lo que son las frutas y los vegetales. Aquí es muy importante resaltar que este tipo de paciente está predispuesto a un mayor riesgo de presentar enfermedades infecciosas, como la neumonía, la diarrea, malaria, y también se ven reflejados en el cansancio, la disminución de la inmunidad y también una deficiencia o incapacidad de aprendizaje. Aquí vamos a ver que la desnutrición aguda se divide en desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda severa. La desnutrición aguda moderada es muy importante la detección oportuna de este tipo de casos, ya que pueden progresar de forma rápida y pueden complicarse o también pueden aparecer criterios de severidad o enfermedades infecciosas. ¿Ok? Entonces realmente la desnutrición aguda se diagnostica mediante el puntaje Z del indicador peso para la talla cuando se encuentra entre -2 desviaciones estándar y -3 desviaciones estándar.
y un perímetro braquial entre 115 milímetros y 125 milímetros. Ahora bien, los pacientes con desnutrición aguda se caracterizan por presentar delgadez. Ahora vamos a hablar un poco de la malnutrición aguda severa. Realmente la malnutrición aguda severa se diagnostica cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla se encuentra menor o está por debajo a -3 desviaciones estándar y el niño o la niña presenta un perímetro braquial inferior a 115 milímetros. La desnutrición aguda severa se divide en el marasmo o el kwashiorkor. El marasmo es aquella desnutrición aguda que se caracteriza por una delgadez extrema y una ausencia de tejido muscular que le da una apariencia de anciano al niño o a la niña. Y el kwashiorkor es aquel que determina la presencia de edema bilateral, ¿ok? Este edema puede estar presente en cara, brazos, piernas y también va a presentar otros signos como por ejemplo lesiones pelagroides, también puede presentar descamación en las piernas, dermatosis y el cabello suele estar muy quebradizo y decolorado, que esto es lo que nosotros conocemos como el signo de la bandera. Además, la desnutrición aguda se caracteriza porque el niño no presenta ningún interés por el medio, está irritable, presenta apatía. Ahora vamos a ver cómo va a ser ese abordaje del paciente. En primer lugar, hay que elaborar una anamnesis, hacer un interrogatorio en el cual investiguemos cuáles son esos antecedentes personales, si existieron complicaciones perinatales, cuál fue la edad gestacional, si presentó intervenciones quirúrgicas, administración de suplementos, cómo está ese esquema de vacunación, si el niño ha presentado diarrea, vómitos, tos, fiebre, algún tipo de trastorno o infección urinaria o también respiratoria. Hacer la evaluación antropométrica, si ha presentado algún tipo de parasitosis o parasitosis recurrente, porque vamos a recordar que existe lo que es el ciclo de malnutrición-infección, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades actuales y cuáles pues ya pasaron? Y si el niño presenta signos de condiciones agudas como deshidratación o algún tipo de anemia, en este caso anemia severa. Igual hay que hacer unas preguntas con respecto a los hábitos psicobiológicos, la alimentación, la lactancia materna, la manipulación del agua, pero también la manipulación de los alimentos. Por ejemplo, evaluar muy bien cuál fue la duración de la lactancia materna, si fue exclusiva o no, cómo es ese agarre en tal caso de que la madre esté amamantando. ¿Cómo es esa succión y esa deglución del niño? Estas son preguntas que son fundamentales. Con respecto a la alimentación complementaria, ¿cuál es la cantidad y la calidad de las preparaciones? ¿En qué momento se inició la alimentación complementaria? ¿Con qué alimentos? Si fue una alimentación perceptiva. ¿Cuáles son esos hábitos y esas conductas alimentarias? Con respecto a las pérdidas recientes, si ha presentado diarrea o emesis, cuál ha sido la cantidad, la frecuencia y el número de días. Con respecto a la manipulación del agua, cómo es los tratamientos, si tiene acceso a agua potable, ¿ok? O si aplica algún tipo de tratamiento casero de agua y cómo almacena el agua. Y por último, pero no menos importante, la manipulación de los alimentos. ¿Ok? ¿Cómo es esa desinfección, el lavado de manos, el almacenamiento y la conservación de los alimentos? Luego vamos a ver el examen físico, que es otra de mis actividades como personal de salud. En primer lugar, tengo que hacer una evaluación antropométrica del peso, la talla y el perímetro braquial. Estos son
lo que yo tengo que evaluar. Con respecto pues a la evaluación clínica, tengo que hacer una prueba de edema, una prueba de apetito y evaluar cuáles son los signos de desnutrición que presenta el niño. Con respecto a la evaluación antropométrica, vamos a ver en primer lugar el peso, ¿sí? No me voy a detener mucho acá. Estos son instrumentos pues que todos conocen a la perfección, ¿sí? Sin embargo, realmente vamos a recordar que el peso es el indicador más usado en diferentes edades y esto nos permite pues medir deterioro para evaluar la rehabilitación nutricional del paciente. Podemos utilizar una balanza pediátrica que se utiliza en niños menores de 2 años, ¿sí? Realmente el niño se tiene que pesar sin ropa, ¿ok? Y sin pañal. Con respecto a la balanza eléctrica o de plataforma, pues se utiliza en niños que son mayores de 2 años y la balanza pilón o mecánica o electrónica se utiliza en aquellos niños que son menores de 2 años. Y también tenemos el peso con tara. El peso con tara realmente es una balanza pues digital en la que le indicamos a la madre que por favor se suba a ella pues a la balanza, le damos a un botón, la balanza nuevamente se coloca en 0 y procedemos a entregarle al niño y a la niña y nos sale inmediatamente el peso pues del niño. Pero también lo podemos hacer por diferencia. Por ejemplo, la madre se pesa primero, anotamos el peso, le pasamos al niño o a la niña y pues hacemos la resta correspondiente. Existen unos puntos que hay que recordar con respecto a este punto del peso. Y es que la balanza tiene que estar en una superficie plana, se tiene que pesar al niño sin ropa, como lo dije anteriormente. El niño debe estar lo más quieto posible, es decir, inmóvil. Sé que es sumamente difícil. Verificar si se encuentra calibrada, esto es muy importante y más en los centros de salud en donde nosotros pues trabajamos. Y en el caso de las balanzas eléctricas, verificar que las baterías estén en un estado óptimo. Se recomienda que por favor tengan algún tipo de repuesto. Ahora vamos a ver un poco o vamos a hablar un poco sobre la talla, ¿ok? Y bueno, realmente hay que tomar dos cosas. Y es que, por ejemplo, la longitud se mide en niños menores de 2 años y se utiliza un infantómetro y la talla se mide a niños que son mayores de 2 años y se utiliza un tallímetro. Aquí es importante algo. Por ejemplo, a los niños hay que quitarles los zapatos y las medias. Cuando vamos a medir la longitud, la cabeza del niño debe estar presionando en la pieza del equipo. Los hombros deben tocar la tabla y la espina dorsal no debe estar arqueada. Sujetar las piernas del bebé con una mano y mueva la pieza que es móvil para que entre en contacto con los pies. La palma de los pies debe estar, o las plantas de los pies deben estar planas contra la tabla y los dedos deben apuntar hacia arriba. Ahora, cuando voy a medir la talla, puedo utilizar un tallímetro de pared realizando una plomada, ¿ok? Se puede utilizar una llave, un hilo y una cinta métrica, ¿sí? O también puedo utilizar un tallímetro, ¿sí? Esto se utiliza para niños que son mayores de 2 años porque ya se pueden parar. En primer lugar, tengo que verificar que el tallímetro esté en un lugar plano y en una pared recta. El niño debe estar descalzo, no tiene que tener zapatos ni medias. Se tienen que retirar las colas, los ganchos y las gorras. Y los talones, las nalgas y la cabeza deben estar en contacto directo con la superficie vertical. Acá hay algo importante que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si le voy a tomar la talla a un niño y tiene menos de 2 años,
tengo que sumar 0.7 centímetros a la medición. Y si voy a tomar la longitud a un niño mayor de 2 años, tengo que restar 0.7 a la medición. Ahora vamos a ver algo muy importante, que es la toma de perímetro braquial, ¿ok? Realmente el perímetro braquial nos permite identificar la desnutrición en niños menores de 5 años, ¿ok? Y es muy importante porque nos va a permitir observar cómo es ese estado nutricional, ¿sí? Realmente se aconseja pues utilizar una cinta métrica que se denomina MUAC. Es una cinta inextensible de aproximadamente 27 centímetros o 270 milímetros que tiene los colores del semáforo y nos va a indicar cuál es el grado de la desnutrición. Por ejemplo, si tenemos un niño en la zona verde, se encuentra bien nutrido. Si tenemos un niño en la zona amarilla, ya presenta desnutrición moderada. Y si tenemos un niño en la zona roja, ya presenta desnutrición severa. ¿Cuáles son los puntos de corte? La normalidad es mayor a 125 milímetros. La malnutrición aguda moderada, 115 a 125 milímetros. Y la malnutrición aguda severa, menor a 115 milímetros. Es muy importante higienizar la cinta métrica con un gel hidroalcoholado del 60 o al 80% o con alcohol. ¿Cuál es el paso número 1? Hay que determinar el punto medio entre la punta del hombro y el codo. Es importante la selección del brazo que no sea dominante. Entonces vamos a utilizar una cinta métrica inelástica o cinta MUA. Vamos a seleccionar el brazo no dominante del niño o de la niña. Vamos a colocar el brazo del niño o de la niña en un ángulo de 90 grados. A continuación, tengo que determinar el punto medio entre la punta del hombro y del codo. Entonces voy a tomar la longitud entre el acromión y el olecranón y voy a marcar la mitad de la distancia entre esos puntos. Luego voy a hacer la medición del perímetro braquial y sobre la marcación anterior tengo que enrollar horizontalmente la cinta. Aquí me voy a devolver porque voy a explicar algo de la cinta. Aquí vamos a ver los 3 colores que posee la cinta MUAC. Pero también vamos a ver un ojal, que es donde yo voy a colocar el extremo libre, circunferencia y... Entonces vamos a volver a la diapositiva donde estábamos anteriormente y vamos a ver que lo posterior del niño. Voy a colocar detrás del niño, no me puedo colocar al lado ni de frente. Y a través de la ventana, ¿sí? Y el último paso es que tengo que repetir el procedimiento para validación. Es importante comparar el resultado de la segunda medición con el de la primera. Realmente se acepta una variabilidad de 3 milímetros o 0.3 centímetros. Si supera ese rango estipulado o ese número estipulado, pues tengo que tomar nuevamente la medición, promediar los 2 valores que estén dentro de la variabilidad permitida y dividirlo entre 2, es decir, hacer un promedio y anotarlo. No me debo olvidar que tengo que higienizar nuevamente la cinta. Importante, higienizar la cinta antes y después de la toma del perímetro braquial. Y ahora vamos a ver la detección o la prueba del edema. Realmente, los niños con edema nutricional tienen un alto riesgo de muerte. Y aquí es muy importante observar las características del edema. Pero primero vamos a recordar cómo es la técnica de evaluación. En primer lugar, se tienen que tomar los pies del niño y presionar con los pulgares en ambos pies durante 3 segundos. Y si la depresión generada persiste, el niño tiene edema nutricional.
Es importante que este edema deja fovea, no presenta cambios a lo largo del día o según la postura y el edema debe ser bilateral, porque si se presenta en un solo pie, pues hay que observar algún tipo de complicación médica que no sea asociada al edema nutricional. Acá vamos a ver la clasificación del edema de acuerdo a su gravedad. Por ejemplo, vamos a ver edema leve que puede aparecer en ambos pies o edema grado 1. También tenemos el edema moderado que aparece en pies, manos y parte inferior de las piernas y brazos. Y el edema severo o grado 3 es aquel que aparece en los pies, en las piernas, en los brazos, en las manos, en la cara y también en el abdomen. Y por lo general, este tipo de edema viene acompañado de lesiones pelagroides. Aquí voy a hacer hincapié y es que inmediatamente que al centro ambulatorio acuda un paciente y le haga la prueba del edema y observe que es grado 3 o edema severo, inmediatamente tiene que ser transferido al componente hospitalario. No puede tratarse a nivel ambulatorio. Y aquí vamos a ver la evaluación clínica o los signos de desnutrición y aquí vamos a tener los dos tipos de desnutrición aguda severa, que es el marasmo y es el kwashiorkor. El marasmo vamos a observar que el niño presenta una depresión muscular y una pérdida de grasa. Tiene una extrema delgadez y tiene una cara de adulto mayor, es decir, una cara de ancianito. Puede presentar cabello normal, no presenta edema y tiene un peso muy bajo y un crecimiento insuficiente. Pero ahora vamos a ver el kwashiorkor. Por ejemplo, el kwashiorkor se caracteriza por la presencia de edema y dermatosis escrotal y vaginal. También pues presentan un peso bajo y anemia. Tienen depresión muscular, cara de luna por la presencia del edema y cambios en el cabello. Pueden presentar apatía, irritabilidad y tienen falta de apetito. Ahora vamos a ver la última prueba, que es la prueba del apetito. Realmente la prueba del apetito es muy importante porque me va a indicar la gravedad de la desnutrición. Y aparte que me va a permitir observar cómo es ese entorno o cómo es esa relación entre el cuidador y el niño. Como lo dice en la diapositiva, es un parámetro clave para decidir si se puede tratar en el hogar o debe ser remitidos o ingresados a un centro hospitalario. Porque vamos a recordar que la pérdida del apetito es uno de los primeros signos de complicación en los niños y niñas con desnutrición aguda grave. ¿Cómo vamos a realizar la prueba del apetito? En primer lugar, le vamos a indicar al cuidador la importancia de esta prueba y por qué se está realizando. Hay que indicarle que los resultados de esta prueba me van a decir si el manejo va a ser ambulatorio o va a ser hospitalario. En primer lugar, le tengo que decir también a la madre o al cuidador que se tiene que lavar las manos y lavar las manos y la cara del niño con agua y jabón. El ambiente debe ser lo más cómodo posible. La madre o el cuidador debe sentarse con el niño en una posición cómoda o colocarlo en su regazo. A continuación, se le va a ofrecer el RUF directamente del sobre o utilizando una cuchara que esté higienizada. El RUF debe ser ofrecido al niño sin forzarlo a consumirlo, pero se debe alentar de forma concurrente para que lo consuma. Se tiene que ofrecer agua segura para tomar libremente durante la prueba. Realmente los RUF son alimentos empacados que contienen una alta densidad calórica y suelen saturar las papilas gustativas del niño. Y por ejemplo, cuando ocurre esto, no suelen consumir el volumen del paquete o del alimento que lo que corresponde a su peso. Y hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta y es que si el niño vomita durante o después de terminada la prueba, se debe realizar el manejo como paciente hospitalizado. La prueba puede durar 15 minutos, pero
Hay pruebas que llegan hasta 1 hora. Y aquí vamos a ver los resultados e interpretación de la prueba del apetito. Por ejemplo, si tengo un niño de 4 a 6,9 kilogramos, él tiene que consumir más de 1/4 del empaque, ¿ok? Si lo consume y lo recibe con agrado, pues el manejo puede ser ambulatorio. Sin embargo, si consume menos de 1/4, pues el niño tiene que ser remitido inmediatamente a manejo hospitalario. De igual forma, lo vamos a ver con los otros pesos que salen en la tabla, ¿ok? Aquí tenemos, de acuerdo al peso, cuál es el consumo mínimo de alimento terapéutico listo para el consumo que debe consumir para que el manejo sea ambulatorio. Hay varios aspectos que tengo que tomar en cuenta. Por ejemplo, no puedo realizar la prueba del apetito a niños que sean menores de 6 meses. ¿Y por qué? Porque pueden sufrir atragantamiento, vómitos y diarrea. Y tampoco puedo realizar la prueba del apetito a un niño que presente un peso inferior a 4 kilogramos. Cuando tengo un niño o cuando llega un niño al ambulatorio con un peso inferior a 4 kilogramos y tiene 6 meses, él inmediatamente tiene que ser manejado a nivel hospitalario. ¿Cuáles son, pues, los exámenes que puedo pedir? En primer lugar, un examen de orina. También puedo realizar un examen de heces. La medición de la hemoglobina mediante el HemoCube, que ustedes tendrán unas instrucciones y hay un video referencial también, que lo hemos pasado en las capacitaciones. Y también, si no se cuenta con el HemoCube, pues se puede realizar una hematología completa, ¿ok? Acá vamos a ver el HemoCube, ¿sí? Y vamos a observar que el HemoCube es un dispositivo electrónico portátil que sirve para conocer la concentración de hemoglobina de un paciente de forma rápida y sencilla. Tiene una buena precisión y se puede utilizar una muestra o se puede utilizar mediante una muestra de sangre capilar, arterial o venosa, ¿sí? Aquí voy a explicar un poco cuáles son los... Aquí vamos a colocar la microcubeta que va a contener la sangre capilar, arterial o venosa. Y luego en la pantalla vamos a observar la lectura, ¿sí? ¿Cuál es el valor? Ahora vamos a ver un poco los criterios de diagnóstico, admisión y triaje de la desnutrición aguda. Por ejemplo, existen diversos indicadores antropométricos que todos los conocemos, como por ejemplo el peso para la talla. El peso para la talla es el indicador específico de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para el tamizaje de la desnutrición aguda en la atención primaria. Con respecto a la talla-edad, como lo dije anteriormente, este indicador es utilizado a nivel poblacional para el diagnóstico del retraso en talla o de crecimiento y desnutrición crónica, ¿ok? Por restricciones severas en mucho tiempo de nutrientes. También tenemos el peso para la edad, que es sensible para niños menores de 2 años y se utiliza para diagnosticar desnutrición aguda, y el perímetro braquial, que es considerado un indicador ideal porque es una evaluación sencilla para el tamizaje de la desnutrición en la atención primaria. Ahora vamos a hablar del puntaje Z. Realmente el puntaje Z es un criterio estadístico que me indica en qué medida un valor determinado se aparta de la mediana. Es decir, el puntaje Z me indica cuánto ese niño se aparta del valor referencial. Realmente se determina a través de las tablas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ven? Acá lo vemos, ¿sí? Por ejemplo, el 0 me indica entre el 0, -1 y 1
el paciente se encuentra adecuado. Luego de -1 a -2 desviaciones estándar, el niño o la niña presentan riesgo de desnutrición. Menor a -2 desviaciones estándar y -3 desviaciones estándar, el paciente presenta desnutrición aguda moderada. Inferior a -3 desviaciones estándar, el paciente presenta desnutrición aguda. Y aquí vamos a ver los instrumentos para obtener el puntaje Z. Vamos a tener las gráficas de la Organización Mundial de la Salud que fueron actualizadas en el año 2006, también la tabla del puntaje Z del peso para la talla de niños y niñas de 0 a 2 años de edad y un software que ya lo vimos en una capacitación que nos permite determinar el puntaje Z y este es el software WHO-ANTRO. Aquí vemos las gráficas, ¿ok? Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una niña que aproximadamente mide 67 centímetros y pesa 5 kilogramos. Aquí vamos a observar que ella presenta un puntaje Z del indicador peso para la talla inferior a -3 desviaciones estándar. Es decir, presenta desnutrición aguda severa. Y aquí vamos a ver la tabla simplificada. Por ejemplo, vamos a tener pues una niña que pesa 6,8 kilogramos y mide 70 centímetros. Ese 6,8 kilogramos se encuentra en el puntaje Z -2. Es decir, presenta una desnutrición aguda moderada. Y aquí hay algo que tenemos que conversar un poco. ¿Y qué pasa cuando la talla no es un número entero? Entonces, por ejemplo, si tengo una talla que me da 80 o 80.1 y 80.2, pues tengo que utilizar 80, ¿sí? Como lo vemos en la imagen. Si tengo una talla que me da 80.3 y 80.4, ahí puedo utilizar 80.5, ¿sí? Si tengo una talla que me da 80.6 y 80.7, tengo que continuar utilizando 80.5, pero si tengo una talla que me da 80.8, allí ya puedo utilizar 81. Aquí vamos a ver el programa ANTRO, ¿sí? Esto es el calculador digital. El programa ANTRO tiene 3 componentes. El calculador digital, lo que es el examen individual y la encuesta nutricional. Acá vamos a ver una imagen del calculador pues digital o calculador antropométrico, donde pues en la primera o en esta ventana nos va a pedir una serie de datos. ¿Cuáles son? La fecha de evaluación, la fecha de nacimiento, el sexo del niño, también el peso, la talla, podemos colocar el perímetro braquial, también nos va a indicar en la parte inferior izquierda todos los indicadores, ¿sí? Acá nos va a indicar el puntaje Z-Score y también podemos observar las gráficas en el cuadradito que está al lado del puntaje Z-Score. Y aquí vamos a ver un resumen de los criterios de diagnóstico de la malnutrición aguda, ¿ok? De acuerdo a los meses, ¿sí? Y ahora aquí vamos a ver cuáles son los criterios de admisión al programa SEMAN. Por ejemplo, si tengo un niño y una niña de 6 a 59 meses con un puntaje Z del indicador peso para la talla menor a -2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar, tengo un niño con malnutrición aguda moderada. Y si presento un perímetro braquial entre 115 milímetros y 125 milímetros, pues presenta malnutrición aguda moderada. Ahora bien, ¿cuándo es malnutrición aguda severa? Cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla se encuentra inferior a -3 desviaciones estándar y el niño o la niña presenta un perímetro braquial inferior a 11.5 y aparte presenta edema bilateral. ¿Cuál va a ser o quiénes van a ir referidos al manejo hospitalario? Aquellos niños y niñas, como lo dije anteriormente, menores de 6 meses, ¿ok?
con un puntaje Z del indicador peso para la talla inferior a -2 desviaciones estándar y -3 desviaciones estándar, con un perímetro braquial y un edema bilateral y una delgadez visible. Y aparte, aquellos niños, como lo dije en la prueba del apetito, que tengan un peso inferior a 4 kilogramos, inmediatamente van a manejo hospitalario. Aquí vamos a ver el esquema de tratamiento y vamos a recordar acá un poco a los componentes del programa SEMAN. Por ejemplo, el ambulatorio en casa realmente es un programa que busca tratar a niños con malnutrición aguda moderada a través del uso de suplementos listos para el uso, ¿ok? Y esto nos va a permitir prevenir complicaciones o que pase a malnutrición aguda severa. También vamos a tener el programa ambulatorio de la malnutrición aguda severa con buen apetito y sin complicaciones médicas asociadas. Y lo que busca realmente es tratar a estos niños con alimentos terapéuticos listos para el consumo y evitar que aparezcan criterios de severidad. Y el centro de hospitalización o estabilización lo que busca es tratar a niños y niñas con malnutrición aguda severa o moderada que no tengan apetito y que presenten complicaciones médicas asociadas. Acá vamos a recordar nuevamente los componentes del programa, como lo vimos en la primera parte y como lo vimos en la última lámina. Aquí tenemos el programa específico de alimentación complementaria, ¿sí? Que lo que busca es tratar pacientes con malnutrición aguda moderada y prevenir el desarrollo de la malnutrición aguda severa. Como lo dije en un inicio, a través de una distribución semanal o quincenal de alimentos terapéuticos listos para el uso, ¿ok? Y medicamentos de rutina, aparte de un monitoreo nutricional del paciente de forma recurrente. Luego vamos a tener el programa terapéutico para pacientes ambulatorios y lo que busca es tratar pacientes con malnutrición aguda severa con buen apetito y sin complicaciones médicas asociadas, a través de una distribución semanal o quincenal de alimentos terapéuticos listos para el uso, aparte de medicamentos de rutina. Hay que realizar un seguimiento médico y nutricional de este paciente. Y luego vamos a ver centro de estabilización u hospitalario o también denominado centro de recuperación nutricional intensivo que trata a pacientes con malnutrición aguda severa y también puede tratar a pacientes con malnutrición aguda moderada que presenten poco apetito y complicaciones médicas asociadas. Realmente lo que busca este componente es proporcionar alimentación, suplementación y tratamiento médico en los hospitalización a través de fórmulas, ¿sí? Que son terapéuticas. Realmente el niño que acude al centro de estabilización lo que se busca es controlar esas complicaciones médicas para luego seguir el tratamiento de forma ambulatoria. Aquí es muy importante porque tiene que existir una buena comunicación entre el centro de salud y los ambulatorios, ¿sí? Entre ambos profesionales de la salud, porque realmente inmediatamente que se resuelvan esas complicaciones médicas asociadas y el niño tenga buen apetito, pues inmediatamente el niño va a subir al otro componente del programa, que es el programa terapéutico de atención ambulatoria. Y no puede existir discontinuidad en el tratamiento. Por eso es muy importante identificar cada uno de los componentes del programa. Acá vamos a ver pues una lámina que nos indica todo lo que ya hemos hablado pues anteriormente, pues que el niño tiene que tener una prueba de apetito positiva, no tiene que tener complicaciones médicas asociadas, tiene que estar alerta y consciente, tiene que tener un edema bilateral grado 1 o grado 2, ¿sí? Y pues ese seguimiento puede ser en el ambulatorio, siempre y cuando no existan criterios de severidad. Y de igual forma, ¿cuáles son los criterios que ya lo hemos conversado anteriormente para que un niño sea remitido a un centro hospitalario?
¿sí? Por ejemplo, si el niño tiene una prueba de apetito negativa, que esto ya lo conversamos, si vomita, presenta deshidratación, convulsiona, está letárgico, inconsciente. Y acá sí me voy a detener porque existe algo que son factores o circunstancias que impiden que el niño sea manejado de forma ambulatoria. ¿Y qué es esto? Realmente, si el cuidador no entiende la importancia del consumo del esquema de rehabilitación nutricional, es decir, que el niño consuma la cantidad de alimento terapéutico que necesita para su recuperación, esto ya es un criterio de admisión en el centro hospitalario, ¿ok? Porque podemos tener un niño, por ejemplo, con malnutrición aguda moderada, pero el cuidador no entiende la importancia del esquema de rehabilitación nutricional y el niño va a empeorar, va a pasar a malnutrición aguda severa y su tasa de mortalidad va a aumentar 11.6 veces más. Aquí vamos a ver un poco también los signos de riesgo de muerte o criterios de severidad como hipotermia, fiebre, una hemoglobina inferior a 4 gramos sobre decilitros o menor a 6 gramos sobre decilitros con signos de dificultad respiratoria, también piel con lesiones pelagroides que sean extensas, riesgo de deshidratación por vómito, por diarrea y aumento de la frecuencia respiratoria para la edad. Igual, el mismo contexto, cuando esto ya lo hablamos anteriormente, niños o niñas que sean mayores de 6 meses con un peso inferior a 4 kilogramos. Y básicamente esto ya lo hemos hablado a lo largo de la capacitación. Aquí vamos a ver un esquema que agrupa todo lo que ya hemos conversado. Por ejemplo, la detección de casos viene dada por lo que son los líderes comunitarios, que realmente el componente comunitario es uno de los más importantes del programa SEMAN y también del personal pues, que está en los centros de salud. ¿Y cómo vamos a diagnosticar la desnutrición? Sabemos que tenemos una desnutrición moderada y es cuando el niño presenta un perímetro braquial entre 115 y 125 milímetros y un puntaje Z del indicador peso para la talla superior a -3 desviaciones estándar. Ahora bien, ¿cuándo es o cuándo estamos en presencia de desnutrición aguda severa sin complicaciones? Y es cuando el niño presenta un perímetro braquial inferior a 115 milímetros y un puntaje Z del indicador peso para la talla menor a -3 desviaciones, ¿ok? Realmente, ¿cuándo va a ser manejado en el hospital? Pues cuando el niño presente complicaciones médicas asociadas. Si el niño no presenta complicaciones médicas asociadas, inmediatamente se puede manejar en el ambulatorio. Ahora, vamos a recordar que si tengo un niño con un edema grado 3 y un peso inferior a 4 kilogramos, inmediatamente manejo hospitalario, al igual que un niño con una prueba de apetito negativa. A continuación, vamos a hablar de la parte número 2. Aquí ya hemos entrado al segundo bloque de la capacitación del manejo comunitario de la malnutrición aguda. Y aquí vamos a hablar un poco del manejo de la malnutrición según su gravedad. Vamos a ver el tratamiento y lo que es el tratamiento o el manejo ambulatorio de la malnutrición aguda moderada o severa sin complicaciones realmente abarca dos esferas. Una esfera médico-nutricional y unas intervenciones complementarias, ¿ok? Realmente la primera esfera que vemos en el cuadrado naranja involucra todo lo que es un manejo médico-nutricional. Por ejemplo, pues la base del tratamiento será la lactancia materna y el suministro de los RUS o los RUF, ¿ok? Aparte del inicio de la dieta familiar, de acuerdo al caso, lo vamos a ver más adelante, así como de un tratamiento farmacológico.
un tratamiento de deficiencias en micronutrientes y un manejo anticipado de infecciones. Aparte, también está contemplado lo que es un tratamiento antiparasitario o antimalárico y completar lo que es el esquema de vacunación. Y luego tenemos otra esfera que son las intervenciones complementarias, que básicamente esto incluye lo que es la estimulación psicomotora, que se considera igual de nutritivo que un tratamiento médico nutricional, la promoción de hábitos saludables y también fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios. Aquí vamos a ver el orden cronológico de las actividades médico-nutricional del programa SEMAN. Esto es un esquema general. Acá vamos a observar que en las primeras hasta la séptima semana tenemos que corregir trastornos hidroelectrolíticos. Como lo dije anteriormente, la lactancia materna en lactantes es la base del tratamiento de recuperación. Cuando tenemos un paciente con malnutrición aguda moderada, durante las 2 primeras semanas, con respecto a la dieta familiar, tiene que estar en pequeñas cantidades y aumentar gradualmente la cantidad de los alimentos. Ahora bien, si estamos enfrente de un paciente con malnutrición aguda severa sin complicaciones, la base del tratamiento será la lactancia materna y el alimento terapéutico listo para el consumo. Y a partir del día número 15 se puede iniciar en pequeñas cantidades la dieta familiar. La administración de los alimentos terapéuticos listos para el consumo son la base del tratamiento, ¿sí? Con respecto a la corrección de déficit de micronutrientes, durante los primeros 7 días no se puede aplicar hierro, no se puede suplementar, ¿sí? Vamos a recordar que los alimentos terapéuticos listos para el consumo incluyen hierro. El tratamiento antiparasitario tiene que iniciar a partir de la segunda semana. También está prescrito lo que es la antibioticoterapia y la Organización Mundial de la Salud lo avala y se tiene que aplicar hasta la semana número 2, especialmente en pacientes con malnutrición aguda severa sin complicaciones. También a partir de la semana número 2 va a haber un aumento de la alimentación para la recuperación del peso perdido y lo que es la estimulación sensomotora tiene que estar en el inicio y después del egreso del niño del programa. Importante, en aquellos pacientes pues con malnutrición aguda moderada, se tiene que indicar que la lactancia materna es la base del tratamiento y en aquellos casos en donde exista un deseo positivo y exista el compromiso de la madre para iniciar lo que es el proceso de relactación. La alimentación tiene que ser lo más balanceada posible, que incluya todos los macronutrientes. La manipulación higiénica de los alimentos es fundamental para evitar infecciones transmitidas por alimentos. Se tiene que acompañar al niño en todo momento y pues las madres y los cuidadores tienen que tener paciencia, pero sobre todo mostrar muchísimo afecto. Y con respecto a la alimentación, hay que aumentar gradualmente la cantidad de los alimentos como lo vimos en el esquema anterior. ¿Cuáles son esos consejos que yo como personal de salud tengo que brindarle al cuidador con respecto a la malnutrición aguda severa sin complicaciones? En primer lugar, hay que mantener la lactancia materna a libre demanda porque es la base del tratamiento nutricional, en conjunto con el RUF. Aquí hay algo importante. En primer lugar, se tiene que ofrecer la leche materna y luego el RUF, no al revés, porque si no, vamos a correr el riesgo de que abandone la leche materna o la lactancia materna. Realmente la alimentación familiar va a ser de forma progresiva su iniciación y va a ser siguiendo todos los pasos del protocolo de tratamiento para la malnutrición aguda severa sin complicaciones. Ahora vamos a hablar un poco de los alimentos terapéuticos listos para usar. Entonces vamos a hablar qué son los RUF o los RUS. Realmente
Los alimentos terapéuticos listos para el uso son alimentos empacados, elaborados con los máximos estándares de calidad y aprobados por el Codex Alimentario. Estos alimentos son elaborados por la Organización Mundial de la Salud y están elaborados o contienen leche en polvo, leche descremada, aceite vegetal, azúcar, mantequilla. También son elaborados pues a base de mantequilla de maní, mezcla de vitaminas y minerales y en su formulación incluyen hierro. Aproximadamente un sobre de Ruf, que es el Pumpli-Nut, ¿ok? Que es el que estamos viendo en la imagen, aporta 500 calorías, ¿sí? Y como dice en la diapositiva, contiene todos los macronutrientes y micronutrientes necesarios para la recuperación nutricional del niño. Hay algo que tengo que tomar en cuenta con respecto a los RUF, ¿ok? Y es que estos alimentos tienen una baja actividad de agua, lo que evita el crecimiento microbiano, aparte que se pueden mantener muy bien a temperatura ambiente y en climas tropicales como el nuestro. Y aquí hay algo muy importante con los RUF y es que el inicio tiene que ser cauteloso para evitar lo que es el síndrome de realimentación, ¿ok? También, nuevamente, los RUF disminuyen el riesgo de morbilidad y mortalidad en los niños con malnutrición aguda severa y el tratamiento nutricional con los RUF debe incluir el aporte de líquidos, como ya lo hemos comentado anteriormente. Acá vamos a ver una imagen que engloba los RUS, ¿ok? Que los RUS realmente entran dentro del programa de alimentación complementaria y los RUF entran dentro del programa terapéutico de atención ambulatoria que trata a niños y a niñas con malnutrición aguda severa, ¿ok? Aquí vamos a tener el Pumpli-Dots, que es un suplemento listo para el uso que me permite realmente tratar a aquellos niños con riesgo de desnutrición, ¿sí? Luego vamos a tener el Pumpli-Sub, que es el como que aporta aproximadamente 540 calorías, ¿sí? Y se puede utilizar en pacientes con malnutrición aguda moderada. El Pumpli-Nut, que es el rojo que observamos en pantalla y que hablamos anteriormente, realmente se puede trabajar en niños con malnutrición aguda severa y embarazadas y en periodo de lactancia se puede utilizar el Pumplimon, ¿ok? Aporta aproximadamente 515 calorías. Con respecto al Pumplimon, ¿ok? Que es el morado. Pues sí, al realizar la evaluación a un embarazado, a una mujer lactante, observamos que presenta desnutrición, se le puede aplicar el Pumplimon, pero no voy a suplementar con hierro y ácido fólico, solamente con calcio. Ahora bien, de acuerdo a la disponibilidad que tenga Fudet, podemos tener el Pumplimon o el Pumpli-Sub. Y el Pumpli-Sub también se adapta muy bien para las mujeres embarazadas que presentan desnutrición aguda, ¿ok? En este caso, sí tengo que suplementar con hierro, ácido fólico y calcio. Y ahora vamos a entrar en el manejo de la malnutrición aguda moderada, ¿ok? Por ejemplo, a partir del número o el día número 1, tengo que calcular 150 kilocalorías por peso al día con respecto al alimento terapéutico listo para el uso. Tengo que ofrecer de 5 a 7 onzas por kilogramo al día y la base del tratamiento será la leche materna, el alimento terapéutico listo para el uso y también la dieta familiar en pequeñas cantidades. Hay que incentivar continuamente la lactancia materna, el consumo de agua segura y una adecuada higiene personal. Si veo al niño al día número 8, pues hay que preguntar cómo va el esquema de rehabilitación nutricional y si la madre refiere que el niño consume la leche materna, el alimento terapéutico o el alimento listo para el uso
y la dieta familiar en pequeñas cantidades y queda con hambre, puedo subir la cantidad de calorías con respecto al alimento terapéutico a 200 calorías, ¿sí? Siempre y cuando la madre refiera que el niño queda con hambre. Al igual que tengo que subir la cantidad de líquidos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si la madre no refiere lo antes mencionado? Voy a continuar con el esquema anterior, que son las 150 calorías hasta el día número 15, ¿ok? Estas 200 calorías las voy a continuar hasta el egreso. ¿Y cuándo voy a eliminar o a suspender lo que es el alimento terapéutico listo para el uso? Cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla esté entre -1 y -2 desviaciones estándar. Hay que recordar algo muy particular y que se debe aumentar gradualmente la cantidad de alimentos. Ahora vamos a ver el manejo de la malnutrición aguda severa sin complicaciones. Y aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, si el paciente presenta edema grado 1 o edema grado 2, hay que calcular lo que se denomina el peso seco, que hay que restar el 5% del peso, o sea, del paciente que presenta edema, y hacer un cálculo de 100 kilocalorías por kilogramo de peso al día 1, ¿ok? E igual, si el paciente no presenta pues edema, no hago la resta del 5%, simplemente pues multiplico las 100 calorías, ¿ok? Con respecto a los líquidos, de 3 a 5 onzas por kilogramo de peso al día, y la base del tratamiento será la leche materna y los alimentos terapéuticos listos para el consumo. Se tiene que incentivar la lactancia materna y se tiene que dar primero que los alimentos terapéuticos. Al igual que el esquema anterior, aquí también se puede aplicar lo que conversamos. Por ejemplo, si veo al paciente al día número 8, número 1, tengo que verificar la disminución del edema y ajustar el cálculo del RUF al nuevo peso. Si la madre refiere que el niño queda con hambre, ¿ok? Después de alimentarlo con leche materna y RUF, pues realmente se tiene que aumentar o se puede aumentar de 135 a 150 calorías la primera semana. De lo contrario, si la madre no refiere absolutamente nada, pues se tiene que continuar con el esquema anterior, que son las 100 kilocalorías. Y al día número 15 se inicia con las 135 o las 150 calorías. Igual, tengo que ir subiendo la cantidad de líquidos, ¿ok? Si subo a 135 y a 150, pues tengo que subir de 4 a 5 onzas. Importante, la base del tratamiento acá será la leche materna, el alimento terapéutico listo para el consumo, y podemos iniciar pequeñas cantidades de la dieta familiar. A partir del día 15 a 30 podemos utilizar un esquema de 150 kilocalorías a 200 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Y subir también el aporte de líquidos de 5 a 7 onzas por kilogramo al día. Igual, la base del tratamiento pues será la leche materna, el alimento terapéutico listo para el consumo, y continuar aumentando los alimentos de la dieta familiar. Vamos a mantenerse así hasta el egreso. Igual, tenemos que saber que se tiene que suspender el RUF cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla esté entre -1 y -2 desviaciones estándar. Aquí hay algo muy importante que debemos saber con respecto al uso correcto de los RUF, y es que el RUF no debe administrarse en niños que sean menores de 6 meses, eso ya lo conversamos. El contenido de los RUF no tiene que ser consumido todo en una misma toma, pues las tomas se pueden espaciar y se puede dividir el sobre. Aproximadamente se pueden dividir en 8, 12 o 6, ¿ok? Dependiendo del caso y la tolerancia del paciente. La dosis prescrita se basa en el peso del niño y debe siempre reajustarse en cada control. En niños lactantes, la lactancia materna debe ofrecerse primero y luego los RUF, como lo dije anteriormente.
Por ejemplo, cuando el niño asista al programa, se debe dar la ración completa de 1 o 2 semanas. Se debe hacer un cálculo exacto de la cantidad de los RUF. Con respecto a la tarjeta de información sobre el uso de los RUF en casa, cada cuidador lo va a tener. Y en cada consulta control yo tengo que realizar preguntas que me permiten validar si la información que yo proporcioné pues llegó de forma adecuada. Aquí hay algo importante que, por ejemplo, cuando se inicia el esquema de rehabilitación nutricional con los RUF, pues se pueden producir cambios en la consistencia y la frecuencia de las evacuaciones. Sin embargo, estos cambios no están acompañados o por deshidratación, aumento de la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca y pérdida del apetito o letargia o convulsiones, ¿sí? O inconsciencia. Realmente no se debe suspender el RUF, lo que se le debe indicar al cuidador es que dé un aporte de agua segura luego de cada deposición o de forma continua, ¿sí? Y que se hagan evaluaciones de criterios de severidad. Aquí vamos a ver un ejemplo que sobre el manejo de la malnutrición aguda. Vamos a tener pues un bebé de 16 meses de sexo femenino y la vamos a ver en el día de tratamiento número 15, ¿ok? Realmente la madre pues indica cuando acude a consulta que no refiere hambre, entonces se continúa con el mismo esquema que son las 150 kilocalorías por el peso pues actual, ¿sí? Y aproximadamente esto se va a lograr, ¿sí? Requerimiento de energía, que son 1035, se logran con 2 sobres de Plumpy-Sub, que aporta 540 pues, calorías, ¿sí? Aquí lo que tenemos que realizar pues es una regla de 3. Si un sobre aporta 540 calorías, 1035 calorías, ¿cuántos sobres pues me van a aportar? Y ahora bien, vamos a ver otro ejemplo, pero de el manejo de la malnutrición aguda severa sin complicaciones en un bebé del sexo masculino de 20 meses y que tiene presencia de edema a partir del día número 1. Acá vamos a ver pues la resta del peso debido al edema, ¿ok? Es muy importante y el cálculo de calorías, ¿sí? Y realmente, nuevamente, se tiene que hacer pues una regla de 3 y esto se logra con el consumo aproximado de 1,5 sobres de Pumplinut. Ahora vamos a ver el tratamiento farmacológico. Por ejemplo, con la vitamina A, ¿ok? Realmente la Organización Mundial de la Salud ha establecido 5.000 unidades internacionales al día. Realmente esto se cubre con un equivalente de 1,5 sobres de RUF, ¿ok? Entonces, realmente el RUF cuenta con la dosis recomendada de vitamina A y no se recomienda utilizar macrodosis de vitamina A en ningún caso. Con respecto pues al hierro, realmente los RUF contienen hierro en su formulación y solamente se tiene que prescribir ferroterapia solo cuando no esté disponible el tratamiento con RUF o al finalizar el tratamiento nutricional. Con respecto pues al ácido fólico, realmente la Organización Mundial de la Salud recomienda la administración de ácido fólico a dosis terapéutica durante el tratamiento de la desnutrición aguda, pues ya que solamente los RUF cubren lo que es la dosis profiláctica para prevenir la deficiencia de ácido fólico. Entonces, a partir del día número 1 voy a proveer de 5 miligramos STAP y en el resto del tratamiento nutricional 1 miligramo al día. Con respecto a la amoxicilina, realmente hay un manejo anticipado de infecciones para la malnutrición aguda severa sin complicaciones. Y realmente la Organización Mundial de la Salud
avala este manejo anticipado porque se ha observado que hay una disminución significativa de la mortalidad de un 4 a un 7% aproximadamente y realmente evita lo que es la translocación bacteriana. Realmente este esquema inicia a partir del día número 1, ¿ok? Como lo vimos en el orden cronológico del tratamiento, y una dosis de 90 miligramos por kilogramo al día, vía oral, 2 veces al día por 7 días, ¿sí? Solamente en casos de malnutrición aguda severa sin complicaciones. Con respecto al albendazol, vamos a recordar que se puede iniciar el esquema de desparasitación a partir del día número 15, ¿ok? En niños que son menores de 12 meses no se tiene que administrar albendazol y a partir de los 12 meses a 23 meses, 200 miligramos vía oral STAP y 24 a 59 meses, 400 miligramos vía oral STAP. Con respecto al esquema de vacunación, se puede iniciar a partir del día número 1 y realmente no está contraindicado las vacunas en el manejo de la desnutrición aguda. Ahora vamos a ver el manejo de la anemia ferropénica en la desnutrición aguda. Y esto nos va a indicar que si tenemos un niño con una hemoglobina inferior a 4 gramos sobre decilitro o 6 gramos sobre decilitro con signos de dificultad respiratoria, se tiene que remitir para manejo intrahospitalario. Ahora bien, si tengo un niño con una hemoglobina superior a 4 gramos sobre decilitro y no presenta signos de dificultad respiratoria, puedo iniciar el tratamiento con los RUF, pero medir la hemoglobina cada 15 días hasta que el valor sea mayor a 6 gramos sobre decilitro. Y por ejemplo, si hay un niño que presenta una hemoglobina superior a 11 gramos sobre decilitro, se puede suministrar hierro a dosis terapéutica de 3 miligramos por kilogramo al día por un periodo igual al empleado en adecuar los niveles de hemoglobina. Y si la hemoglobina se encuentra inferior a 11 gramos sobre decilitro, se tiene que solicitar interconsulta con el pediatra. Esto ya lo hablamos anteriormente, pero aquí está lo del manejo anticipado de infecciones en la malnutrición aguda severa sin complicaciones y era lo que les indicaba. Existe una disminución significativa de la mortalidad de un 4.63% a un 7.48%. Y realmente esto lo que va a evitar es la reducción de la proliferación excesiva de la microflora del intestino delgado y la disminución de la translocación de las bacterias intestinales al torrente sanguíneo o la modificación del microbioma. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la deshidratación en malnutrición aguda moderada y malnutrición aguda severa sin complicaciones médicas asociadas? Se puede administrar suero de rehidratación oral o Resomal. El Resomal es un suero de rehidratación para niños y niñas con malnutrición. ¿Ok? No se tiene que suspender el manejo nutricional y la vía de elección tiene que ser oral o por sonda nasogástrica con un calibre de 8 French. Y esto es muy importante. Este esquema se puede aplicar siempre y cuando el niño no presente alteraciones de conciencia, no esté letárgico, ni presente convulsiones, ni esté inconsciente. Por ejemplo, con respecto a la desnutrición aguda moderada, se tiene que administrar suero 75 o suero de rehidratación oral 75 a razón de 50 a 100 cc por kilogramo en un periodo de 4 a 6 horas. Y con respecto a la desnutrición aguda severa, hay que administrar suero de rehidratación para niños y niñas con malnutrición, el Resomal, de 10 cc por kilogramo hora hasta un máximo de 12 horas continuas, más 10 mililitros de KCl diluido en un litro de Resomal. Puedo aplicar amoxicilina 90 gramos por kilogramo al día por vía oral o vía sonda nasogástrica, ¿ok? Más gentamicina, 5 miligramos por kilogramo al día intramuscular. Tengo que vigilar el gasto urinario, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en ambas, ¿ok? Tengo que monitorear los signos de hidratación o sobrehidratación cada 15 minutos durante las primeras 2 horas y luego cada hora.
También tengo que observar si cuando el niño ya esté hidratado, iniciar la lactancia materna y continuar con el esquema de rehabilitación. Y continuar la reposición de las pérdidas a razón de 50 a 100 mililitros de suero de rehidratación por cada deposición líquida. Ahora vamos a hablar un poco de la estimulación psicomotora, que cuando lo vimos en las dos esferas del tratamiento eran las intervenciones complementarias. La estimulación psicomotora se considera igual de nutritivo que un esquema de rehabilitación nutricional y realmente con respecto a esto se ha observado que los niños y niñas con malnutrición aguda presentan una mayor adaptación al esquema de rehabilitación nutricional. Realmente, pues la UNICEF ha elaborado una tabla que lo divide en estimulación socioemocional o estimulación motora, ¿ok? Con respecto a esta estimulación socioemocional, lo que busca fortalecer es el vínculo entre el cuidador y el niño, que se exprese calidez y afecto al niño y a la niña, fomentar la comunicación verbal y no verbal entre el cuidador y el niño, realizar preguntas cortas que permitan saber pues el estado del niño, preguntar cómo se siente, responder continuamente a las necesidades del niño y pues mostrar afecto, aprecio e interés en cada uno de sus logros, ¿ok? Y la segunda parte pues de la tabla vamos a ver los niños y la estimulación motora que los niños y las niñas pues necesitan estimularse en ambientes que desarrollen sus habilidades cognitivas, psicomotrices y de lenguaje. Realmente se recomienda que los niños realicen actividades de 15 a 30 minutos diarios con el cuidador. Este tipo de estimulación va a permitir un crecimiento y desarrollo pues óptimo dentro del programa y el fortalecimiento de los músculos, ¿ok? Entonces, se puede proporcionar materiales de juegos, no necesariamente tienen que ser materiales que sean muy costosos, simplemente se pueden elaborar en casa con materiales reciclables, pues colocar un juguete en un tipo de alfombra e indicar que el niño lo busque, que sea llamativo, que tenga colores, ¿ok? Y hay que generar espacios para practicar habilidades, ¿ok? Realmente este tipo de materiales y este tipo de estimulación pues va a fortalecer todo lo que son las habilidades psicomotoras del niño. Luego acá vamos a ver la promoción de hábitos saludables. Y aquí vamos a hablar un poco de los hábitos de higiene alimentaria. Nuevamente, lavarse adecuadamente las manos antes de cocinar, después de cocinar, antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de amamantar y después de amamantar. Esto es muy importante. Lavar muy bien los utensilios de cocina, lavar muy bien los alimentos, porque aproximadamente 200 millones de personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, adquieren una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, ya el cuadro de desnutrición, pues, genera susceptibilidad a infecciones y pues no tener una adecuada higiene o una manipulación de alimentos realmente puede ser perjudicial y empeorar el cuadro. No dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente, inmediatamente que se cocinen se pueden trasladar a envases que sean herméticos y refrigerarlo. Incluir la mayor cantidad de alimentos que sean naturales, vegetales, frutas. También se puede utilizar ciertas alternativas alimentarias cuando no tengamos disponible cierto alimento. Por ejemplo, las proteínas de origen animal. Si no lo tengo disponible, pues puedo elaborar algún tipo de cereal, como por ejemplo el arroz con caraotas y le coloco una cucharada o una cucharadita de queso y voy a incorporar un jugo de una fruta cítrica, por ejemplo puede ser naranja o también puedo utilizar un batido de fresa y pues aquí estoy realizando una buena alternativa o una buena sustitución.
hay algo muy importante y es que los hábitos y las conductas alimentarias pues inician en el hogar, ¿sí? Entonces no puedo chantajear ni premiar con alimentos al niño. Tengo que ofrecer pues alimentos que sean variados, apetitosos, que tengan una presentación simple, pero también que sean llamativos. Puedo elaborar pues panquecas en forma de corazón, puedo elaborar también caritas con algún tipo de alimento. La creatividad siempre es muy valiosa en estos casos. Y con respecto a lo que es el uso de teléfonos, tablets, computadoras y televisión, es muy importante establecer límites y este tipo de aparatos electrónicos no deben ser incluidos durante los tiempos de comida. Acá también hay algo muy importante y es que hay que motivar al niño a realizar actividades al aire libre, ¿ok? Esto va a permitir un buen desarrollo o un buen crecimiento y desarrollo y fortalecimiento de los músculos y hay que llevar al niño a todas las visitas de control recomendadas. Aquí vamos a ver un poco los criterios de ingreso al componente hospitalario. Por ejemplo, cuando tenemos antropometría y edema, si el paciente presenta edema bilateral grado 3 o edema grado 1 o grado 2 y una prueba de apetito negativa con complicaciones médicas severas, un MUAC inferior a 110 milímetros y edema bilateral grado 1 y grado 2, un MUAC inferior a 110 milímetros con una prueba de apetito negativa y complicaciones médicas severas. Con respecto al apetito, una prueba de apetito negativo o una incapacidad de comer dosis completa del RUF, ¿sí? Que esto ya nos daría pues lo que es la prueba de apetito de forma negativa, complicaciones médicas asociadas como vómitos intratables, fiebre, infección del tracto respiratorio, ¿ok? Anemia severa, astenia, si el paciente está somnoliento, inconsciente, si presenta una deshidratación moderada y severa, como lo estábamos comentando anteriormente, por elección, y es porque el cuidador se rehúsa al tratamiento ambulatorio, es decir, comparte el RUF o el RUS con otros miembros del núcleo familiar. Si el paciente es referido desde tratamiento ambulatorio, ¿sí? Y la readmisión, es decir, tras alta previa vuelve a cumplir con los criterios de ingreso hospitalario. Ahora vamos a la parte número 3, que vamos a conocer el manejo de la malnutrición aguda en niños que son VIH positivos y cómo se va a hacer el seguimiento y egreso del programa SEMAN. Cuando tenemos presencia pues, de un niño que es VIH positivo y aparte presenta desnutrición aguda, son las mismas pautas de tratamiento y las mismas pautas de tratamiento retroviral. Realmente los niños que presenten malnutrición aguda severa, que son infectados con VIH y cumplan con los criterios para recibir tratamiento antirretroviral de por vida, tienen que recibir tratamiento cuanto antes una vez estabilizadas o resueltas lo que son las complicaciones metabólicas, es decir, la recuperación del apetito y el edema. Y aparte también resolver la sepsis que pueden presentar. Si hay niños que viven con paciente VIH positivo y presentan una deficiente ganancia de peso, fiebre, tos, con una duración mayor a 2 semanas o una historia de contacto con un paciente o con un individuo con tuberculosis, pues hay que hacer un diagnóstico presuntivo de tuberculosis. Y aquellos niños que son infectados por VIH, que tienen malnutrición aguda severa y que empiecen a recibir tratamiento antirretroviral, hay que vigilar muy bien durante 6 a 8 semanas, que son las semanas del tratamiento, ¿sí? Las posibles complicaciones metabólicas e infecciones oportunistas que pueden presentarse en estos casos y en aquellos niños con malnutrición aguda severa que están infectados por VIH, en los que la diarrea pues, es persistente, hay que descartar la intolerancia a los hidratos de carbono y algún tipo de causa infecciosa. ¿Cómo le vamos a hacer seguimiento a estos pacientes que están dentro del programa SEMAN?
Mis tareas en cada consulta como personal de salud, pues tengo que revisar el cumplimiento del protocolo del tratamiento de rehabilitación nutricional, hacer una anamnesis alimentaria y evaluación de las prácticas de alimentación familiar. Interrogar la presencia de enfermedades en las últimas 2 semanas. Esto es muy importante. También tengo que hacer el respectivo examen físico y esto me va a permitir detectar signos de alarma o signos de recuperación. Evaluar los signos vitales, realizar la prueba de apetito en la segunda y en la tercera visita, repetirla solo si el niño no está ganando peso, ¿ok? Esto es muy importante. Observar cómo se encuentra el edema, medición de peso, talla y perímetro braquial y pues la evaluación médica y nutricional. ¿Cuáles son las conductas a seguir en cada consulta? Ajustar las necesidades RUF y líquidos, organizar las visitas en casas y realmente esto viene dado por los líderes comunitarios porque cuando un paciente no acuda a 2 visitas consecutivas me tengo que comunicar con el líder comunitario y allí ese líder tiene que hacer una visita domiciliaria e indicarme cuáles son las razones por las cuales el niño no ha acudido a consulta. Vamos a recordar que esto es un trabajo en conjunto. Fortalecer las capacidades en prácticas de la madre o cuidador y leer y comprobar el entendimiento de la tarjeta de información sobre el uso de los RUF en casa, que era lo que estábamos conversando pues anteriormente. Que yo tengo que realizar preguntas validadoras que me indiquen si la información que yo emití sobre el alimento terapéutico listo para el consumo pues llegó al cuidador. Aquí está la tarjeta de información sobre el uso de los RUF, ¿ok? Y aquí vamos a ver una guía de distribución rápida semanal del Pumplinut, ¿ok? De acuerdo al peso, cuántos paquetes por día, cuántos paquetes para una semana y cuántos paquetes para 2 semanas, ¿sí? ¿Cómo va a ser el seguimiento de la malnutrición aguda moderada? Tenemos acá 4 alternativas, es decir, si el paciente presenta un buen progreso, pues le voy a dar RUF hasta el próximo control y voy a hacer seguimiento hasta el alta. Si el paciente presenta un mal progreso, pues tengo que evaluar cuáles son los criterios de falla en el tratamiento y para saber esto, tengo que hacer una evaluación clínica y social exhaustiva y descartar condiciones o comorbilidades. Si el paciente presentaba malnutrición aguda moderada, pero se deterioró y pasó a malnutrición aguda severa sin complicaciones, pues tengo que dar o aplicar tratamiento para malnutrición aguda severa sin complicaciones. Y si ese deterioro pasó a malnutrición aguda severa con complicaciones, el manejo será hospitalario, ¿ok? Ya sabemos muy bien cuáles son los criterios de severidad. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de falla en el tratamiento? No alcanzar los criterios de alta después de 4 meses en el programa SEMAN, no aumentar de peso luego de 6 semanas en el programa SEMAN, pérdida de peso luego de 4 semanas en el programa SEMAN y una pérdida de peso mayor al 5% en cualquier momento del programa. ¿Cuáles son las causas probables de estas fallas? Realmente fallas en la aplicación del programa, deficiencias nutricionales que no están siendo corregidas, condiciones sociales como la dilución intrafamiliar, que esto se refiere a lo que es compartir o vender el tratamiento, comorbilidades o condiciones presentes. Aquí vamos a ver cuándo el niño va a ser egresado del programa y realmente tiene que tener al menos 2 meses de tratamiento, es decir, 8 semanas, y el puntaje Z del indicador peso para la talla tiene que estar superior a -2 desviaciones estándar por 2 semanas consecutivas. También el perímetro braquial tiene que estar superior a 125 milímetros durante 2 visitas consecutivas, ¿ok? También el niño puede ser egresado del programa por una ausencia de 3 visitas consecutivas, por fallecimiento, si no alcanzó los objetivos en un periodo de 4 meses y transferido a otro componente del programa SEMAN, debido a que
bajó al otro componente que es malnutrición aguda severa o al manejo de pacientes o de niños y niñas con malnutrición aguda severa. Vamos a ver el seguimiento de la desnutrición aguda severa sin complicaciones. Y aquí tenemos tres opciones. Nuevamente, un buen progreso, doy RUF hasta el próximo control y un seguimiento hasta el alta. Un mal progreso, que haya criterios de falla de tratamiento y aquí tengo que hacer una evaluación clínica y social exhaustiva y descartar condiciones o comorbilidades asociadas. Y también un deterioro a malnutrición aguda severa con complicaciones médicas asociadas, es decir, pérdida de apetito y aparición de complicaciones. Y este manejo será hospitalario, ¿ok? Aquí tengo que evaluar cuáles son los criterios de falla en el tratamiento. Por ejemplo, no alcanzar el peso o pérdida de peso durante 3 semanas consecutivas, no mejora las condiciones clínicas, aumento y o no resolución del edema en 3 semanas, aparición de edema en un niño o una niña pues que no lo presentaba y no alcanzar los criterios de alta tras 3 meses de tratamiento. ¿Cuáles son las causas probables? Fallas en la aplicación del programa, deficiencias nutricionales que no están siendo corregidas, condiciones sociales como la dilución intrafamiliar o vender lo que es el esquema de rehabilitación nutricional y comorbilidades o condiciones presentes. Con respecto a los criterios de egreso del programa SEMAN de los niños y las niñas con malnutrición aguda severa, vamos a tener una alta por recuperación, al menos 2 meses de tratamiento, que son 8 semanas, cuando el niño presenta un puntaje Z del indicador peso para la talla superior a menos 2 desviaciones estándar por 2 semanas consecutivas, una ausencia de edema durante 2 visitas consecutivas, el 15% de ganancia de peso corporal desde la admisión sin la presencia de edema y un niño clínicamente estable, alerta y manteniendo constantemente el aumento de peso. También puede ser por el perímetro braquial que esté superior a 125 milímetros durante 2 visitas consecutivas y tiene que estar en 8 semanas o 2 meses de tratamiento. Por ejemplo, también puede ser por falta, por ausencia durante 3 visitas consecutivas a los controles, fallecimiento durante el tiempo en el programa SEMAN, no recuperado porque no alcanzó los objetivos en un periodo de 3 meses, así se hayan intentado todas las opciones de tratamiento posibles, y transferido a lo que es el componente hospitalario, ¿ok? Al centro de estabilización porque el niño pues tiene criterios de severidad. Aquí vamos a ver el comportamiento evolutivo de algunos signos de desnutrición durante la recuperación nutricional. Por ejemplo, el edema comienza a disminuir a partir del tercer día y desaparece en 2 semanas o menos. El apetito aumenta. El peso en la primera etapa disminuye, pero por la resolución del edema, y a partir de la segunda semana aumenta de forma gradual. En aquellos casos en que los niños presenten marasmo, este aumento es un poco más lento, especialmente al inicio del tratamiento. También se van a observar cambios en el cabello. Va a comenzar a crecer con mucha más velocidad y su color va a ser más intenso, es decir, más oscuro. Y al pasar las semanas se van a poder observar 2 tonalidades bien diferenciadas. También vamos a observar que la masa muscular va a aumentar, el panículo adiposo en niños que presentan marasmo va a aumentar siguiendo un orden: la cara, los miembros y el tronco. También va a haber un desarrollo personal social, el niño se va a encontrar muchísimo más alerta, va a presentar más interés por el medio que lo rodea y va a ser cada vez más sociable. Va a sonreír, se va a reír constantemente, va a responder a juegos y va a jugar de forma espontánea. Y también vamos a tener un desarrollo motor y de lenguaje, que la motricidad se recupera en orden cefalocaudal y del centro a la periferia. Inicia con el sostén cefálico y luego el tronco y extremidades. Realmente lo que es el agarre en pinza es el último proceso en recuperarse. La recuperación del lenguaje es más lenta que la motricidad, pero realmente no es imposible.
Aquí realmente tiene que estar involucrado todo lo que es un equipo multidisciplinario, no solamente el médico y el nutricionista, sino también puede estar involucrado lo que son los psicólogos, terapistas de lenguaje y todo un componente educativo. Aquí vamos a ver el fortalecimiento de las capacidades de los líderes comunitarios, como lo vimos anteriormente, y realmente vamos a recordar que los líderes comunitarios tienen 4 tareas fundamentales. 1, elaborar un tamizaje, ¿ok? Y esto me va a permitir identificación de casos de malnutrición aguda a través de la toma adecuada del perímetro braquial, la identificación del edema y la prueba del apetito. Tengo que educar a mi comunidad en temas de nutrición e higiene personal y doméstica. También tengo que hacerle promoción al programa y aceptación en mi comunidad y tengo que hacer seguimiento a los pacientes que han sido incluidos dentro del programa SEMAN. ¿Cuáles son aquellas fallas y complicaciones que pueden surgir? Vamos a ver fallas en la implementación del programa y realmente esto se puede considerar cuando una cantidad importante de pacientes presenta fallas al tratamiento en el mismo lapso de tiempo o haya una tasa baja de recuperación. ¿Cuáles son las posibles causas? Una selección inadecuada de pacientes, instrucciones inadecuadas a la madre o al cuidador, una dispensación inadecuada de RUF, lapso de tiempo prolongado entre las distribuciones de RUF, por eso hago mucho hincapié en que se tiene que calcular de forma adecuada, y seguimiento inadecuado de los pacientes. ¿Cuál es la conducta? Pues revisar todos los procedimientos del programa, reconsiderar protocolos, hay que calibrar nuevamente los equipos de diagnóstico y esto es muy importante porque se ha observado que hay muchos equipos en los centros de salud que no cuentan con la calibración que necesitan, reforzar conocimientos del personal sanitario y de los líderes comunitarios. También podemos tener problemas individuales en el niño, como compartir con familiares los RUF, es decir, la dilución intrafamiliar. El niño come más comida de la dieta familiar que los alimentos terapéuticos listos para el consumo. Rivalidad entre hermanos, que un hermano le quita el RUF al otro que está en el esquema de rehabilitación nutricional. Indisponibilidad de la madre o el cuidador. Cambios importantes en las circunstancias familiares, sobrecarga laboral o de responsabilidad de la madre o cuidador y administración de medicina tradicional. ¿Cuál es la conducta acá? Pues hay que ahondar muy bien y obtener el mayor número de datos con el cuidador y la madre para poder identificar cuáles son los aspectos claves para la resolución del caso y si es necesario indicar una visita domiciliaria y brindar educación en el centro médico y en la visita domiciliaria. También puede haber problemas individuales en el niño, como la deficiencia de un mineral o vitamina específica, mala absorción de nutrientes, algún tipo de trauma psicológico, un lazo emocional entre el cuidador y el niño deficiente y infecciones u otras complicaciones médicas también asociadas. ¿Cuál es la conducta? Realizar una historia médica exhaustiva, tratar posibles causas, referir a un centro hospitalario cuando lo merite el caso, pedirle a la madre o cuidador que explique cómo le está dando el RUF y si es posible que lo demuestre en el momento, porque vamos a recordar que la prueba del apetito me permite identificar cómo es ese entorno social entre el niño y el cuidador. Entonces, cuando yo vaya a aplicar esto, si tengo una prueba de apetito positiva, puedo pensar que es una causa social. Pero cuando tengo una prueba de apetito negativa, puedo pensar que es una causa médica. Pero hay algo muy importante y es que siempre hay que mostrar empatía hacia el cuidador. No hay que elaborar ningún tipo de juicio de valor. Aquí vamos a ver el tratamiento de la diarrea en los niños dentro del programa SEMAN. Y por ejemplo, si presentan diarrea aguda, que es inferior a 2 semanas, es decir, a 14 días, tenemos posibles causas. Realmente se puede pensar que es una diarrea osmótica debido al manejo nutricional por una intolerancia a la lactosa. Bueno, realmente los RUS o los RUF tienen un bajo contenido de lactosa. Pero realmente, ¿cuál es la conducta que tengo que aplicar? Pues tengo que aplicar suero de osmolaridad o suero de rehidratación oral,
más 10 miligramos de KCl solamente en pacientes con malnutrición aguda severa, mantener la lactancia materna y el esquema de rehabilitación nutricional con el RUF, ¿sí? Determinar el pH y la presencia de sustancias reductoras en la materia fecal y aplicar antibiótico-terapia. Por ejemplo, puedo aplicar ampicilina más gentamicina, o si el paciente presenta heces con sangre, pues va a ser ceftriaxona 100 miligramos por kilogramo al día cada 8 horas. Ahora, si tengo una diarrea persistente que es superior a 2 semanas, ¿cuáles son las posibles causas? Pues puede ser causada por infecciones entéricas, por una deficiente condición o de saneamiento. También puede venir dado por una intolerancia a los carbohidratos. ¿Cuál es mi conducta? Pues tengo que mantener el RUF, restringir la lactosa con respecto pues, a los alimentos, determinar el pH y la presencia de sustancias reductoras en la materia fecal y aplicar antibiótico-terapia. Ampicilina más gentamicina y tinidazol si se confirma microorganismos. Y ahora vamos a entrar a la parte número 4 de esta capacitación, que es cómo debe ser el manejo de la desnutrición aguda en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y aquí vamos a ver este esquema que es muy importante, ¿ok? Cuando llega a consulta una mujer gestante, pues tengo que tomar diversas variables. ¿Y cuáles son? El peso, la talla y también tengo que conocer la edad gestacional. El peso y la talla me van a permitir identificar cuál es el índice de masa corporal de esa paciente. También tengo que tomar el perímetro braquial y a través del perímetro braquial también puedo elaborar un diagnóstico, pero a través del índice de masa corporal más la edad gestacional puedo también elaborar un diagnóstico a través de la gráfica de Atalá. A continuación la vamos a ver. ¿Ven? Aquí está la gráfica de Atalá, donde tenemos el índice de masa corporal y las semanas de gestación. Nos indica que la paciente puede estar enflaquecida, en normopeso o normal, en sobrepeso o en obesidad. Vamos a colocar un ejemplo, ¿sí? Tengo una paciente en la semana de gestación número 20 y tiene un índice de masa corporal en 20. Vamos a observar, ¿sí?, que la unión pues de ambos puntos me va a dar que la paciente se encuentra enflaquecida. Aquí vamos a ver lo que es la tabla simplificada, ¿sí? También nos va a relacionar lo que son las semanas de gestación y el índice de masa corporal. Y vamos a ver el perímetro braquial, que ya se considera que cuando la mujer tiene un perímetro braquial inferior a 23 centímetros se encuentra en déficit nutricional. Aquí vamos a ver la evaluación antropométrica de la mujer en periodo de lactancia. Igual, tengo que tomar el perímetro braquial y calcular el índice de masa corporal. Y en base a esto voy a obtener un diagnóstico. Aquí vamos a tener una tabla de la Organización Mundial de la Salud con los diferentes índices o rangos de índice de masa corporal. Y el perímetro braquial, al igual que en las mujeres embarazadas, pues ya se considera un déficit nutricional cuando está menor o inferior a 23 centímetros. ¿Cómo va a ser el manejo de la desnutrición aguda en mujeres gestantes? Por ejemplo, hay que incluir el mayor número de alimentos que sean naturales, ¿ok? Que sean fuentes de hierro, de ácido fólico, de vitamina C, vitamina D, ¿ok? Y realmente esto lo vamos a lograr con una alimentación variada. Ahora bien, si tenemos una paciente que presenta un déficit nutricional, pues como lo vimos en la lámina donde aparecían todos los RUS y los RUF, pues tengo que aplicar un sobre al día, ¿ok? Y es importante aquí, y voy a hacer la salvedad, si tenemos disponible el Pump-Limón, que es el morado, no tengo que suplementar con hierro y con ácido fólico, solamente con calcio. Pero si tengo disponible el Plumpi-Sub, que es el naranja,
voy a suplementar con hierro, ácido fólico y calcio. Aquí vamos a ver el tratamiento de la anemia según gravedad durante el embarazo, ¿ok? Realmente, si tengo una paciente con una hemoglobina superior a 11 gramos sobre decilitro, sin palidez cutáneo-mucosa, no hay anemia clínica. Y lo que voy a hacer es un tratamiento profiláctico con hierro, una tableta bioral por 3 meses. Si tengo una paciente con una hemoglobina de 7 a 11 gramos sobre decilitro con palidez cutáneo-mucosa, pues presenta anemia moderada y voy a doblar la dosis de hierro, ¿ok? Y tengo que hacer una reevaluación en la próxima consulta prenatal. Y si tengo una paciente con una hemoglobina inferior a 7 gramos sobre decilitro más una palidez cutáneo-mucosa severa y una frecuencia respiratoria inferior o mayor a 30 respiraciones por minuto y presenta disnea en reposo y astenia, pues presenta anemia severa. Y hay que valorar transfusión, pero primero hay que referir al hospital y hay que dar una dosis de hierro doble, ¿ok? Y hacer un seguimiento en 2 semanas. Aquí vamos a ver un cuadro que me va a indicar cómo va a ser esa suplementación. Por ejemplo, durante el embarazo, a todas las mujeres que no presenten pues anemia, se les tiene que dar una tableta. Pero a las mujeres que presenten anemia, se les tiene que dar 2 tabletas en 3 meses, ¿ok? Durante 3 meses. Ahora, si tengo una paciente durante el posparto y posaborto que no presenta anemia, hay que brindarle una tableta por 3 meses y si la paciente presenta anemia, en este tipo de casos, tiene que ser suplementada con 2 tabletas, ¿ok? Aquí importante es que la dosis, una tableta equivale a 60 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico. Esto ha sido todo, la capacitación del manejo comunitario de la malnutrición aguda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de capacitaciones y pues también vamos a recordar que vimos la parte número 4, lo que es la evaluación de las mujeres en periodo de embarazo y de lactancia. ¿Ok? Cualquier duda, no dude en comunicarse con el equipo de médicos y nutricionistas de la gestión del Distrito Capital. Estamos totalmente a su disposición. Muchísimas gracias y espero de que sea una gran ayuda todo este material.